resultados pues, son muchas psicopatologías, ¿no? Entre ellas, la disfunción sexual, ¿sí? Como tal, la disfunción sexual no se considera una psicopatología a plenitud, pero sí es algo que se trabaja desde la clínica y sí se asume como un problema, ¿sí? Después tenemos, de acuerdo con el libro, ¿sí? Aquí está una perspectiva general, ¿sí? Después nos dice, ¿sabes qué? Hay una diferencia entre parafilias, ¿no? Y trastornos parafílicos, ¿sí? Nos dice, ¿sabes qué? Las parafilias, solo las parafilias, pueden ser intereses sexuales atípicos, ¿no? Poco comunes, ¿sí? Y que, bueno, todavía se pueden considerar normales en ciertos escenarios, ¿vale? Y los trastornos parafílicos, la medida más importante es que causan sufrimiento, ¿sí? Deterioro en el sujeto o en otras personas o incluso daño o riesgo, ¿vale? Entonces, cuando ya hablamos de un trastorno parafílico, no solo parafilia, sino trastorno, es porque hay sufrimiento, daño, ¿sí? O deterioro. ¿Sobre quién? Sobre la propia persona, ¿no? Que tiene el trastorno parafílico o sobre las personas que le rodean o con quienes practica la actividad sexual que puede o no ser consensuada, ¿sí? Ojo en el trastorno parafílico. Sí, el trastorno parafílico es el hombre que viola, ¿sí? Bueno, es muy poco común que una mujer viole, pero también llega a pasar, ¿vale? O es el pedófilo, ¿sí? O es el sádico, pero el de verdad sádico, el que a lo mejor en el acto viola, golpea y a veces se le pasa la mano y mata, ¿no? O sea, normalmente sí, la mayoría de hombres son quienes padecen trastornos parafílicos, ¿sí? Y las disfunciones sexuales ya están como más equilibradas, ¿sí? Y la parafilia así solita, pues vamos a entenderlo como lo que a veces algunos decían, un fetiche, que no es solo un fetiche, puede haber ciertas inclinaciones sexuales que no son tan comunes, pero no dañan a otras personas, ¿sí? O no salen de la norma, ¿vale? Eso también es algo como muy importante de ir introduciendo. Volviendo a esto, entonces el primer modelo asumía que la disfunción sexual se daba en las fases que tenemos aquí, ¿sí? La fase del deseo, ¿sí? Que es simplemente una fase donde nosotros buscamos la actividad sexual, pero aún no hay una respuesta sexual. Sí, por ejemplo, en el caso de hombres podemos tener un deseo, ¿no? Un interés por una actividad sexual o por tener actividad sexual, pero no necesariamente vamos a estar ahí excitados, solo lo vamos a buscar, ¿no? Igual para la mujer, la fase de la excitación, que es cuando sí ya empieza la respuesta sexual, ¿no? En el caso del hombre es la erección, ¿no? Lubricación, aumento de la frecuencia cardíaca, ruboración de las mejillas. En el caso de las mujeres es similar, ¿no? Hay una erección del clítoris, lubricación de la vagina, apertura de la vagina, se empieza a aperturar, ¿no? A dilatar, ¿sí? Si llegamos a cualquier tipo de actividad, hay un periodo de meseta donde hay una acumulación de tensión, pero es una tensión que es satisfactoria o agradable, ¿sí? Esa tensión, ¿no? Sube, 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 sube hasta explotar, ¿no? En forma de orgasmo, es decir, la meseta es como el mantenimiento de la actividad sexual que es satisfactoria, ¿sí? El orgasmo es la liberación de toda esa tensión, ¿sí? En el caso de las mujeres puede existir o no, ¿no? La posibilidad de múltiples orgasmos, ¿sí? Y en los hombres, pues, se dice que hay posibilidad de tener múltiples orgasmos, pero en realidad es retener la eyaculación y en la mayoría de los casos, cuando se hace eso, lo que sucede es que igual se pierde la erección, ¿no? Hay veces que no, pero no se podría decir que son dos orgasmos porque es retener uno, ¿no? Es algo extraño, se aprietan mucho los esfínteres. La resolución es un periodo de hipersensibilidad de nuestros genitales, ¿sí? Y de de algunas partes erógenas o zonas erógenas, como serían los pezones, los labios, el cuello, o sea,
queda uno muy sensible, ¿no? Y normalmente ya, si se sigue con la actividad sexual, puede llegar a ser incómodo o doloroso en esta fase, entonces normalmente se detiene uno. Y el periodo refractario, ¿sí? En el caso de las mujeres no existe como tal un periodo tan claramente definido como refractario, y en los hombres sí. A veces sí, o sea, depende mucho, porque se asume que la mujer puede recibir placer, placer y más placer sin detenerse, pero no, también tienen un momento donde dicen, ya espérate, ¿no? El periodo refractario es ese tiempo que debe de transcurrir en el hombre entre una nueva erección, ¿sí? Como que se calme la cosa para poder volver a tener una erección, dependiendo la edad, la salud de la persona, el nivel de excitación que tenga o el deseo por el objeto o la persona con la que esté. Sí, este periodo refractario en el hombre puede no darse, es decir, hay una resolución, pero puede no haber puede que no se le baje la erección o que no pierda la erección y seguir luego con la actividad sexual, o puede tardar media hora, puede tardar 10 minutos, o puede tardar 2 horas, o puede tardar 10. ¿Sí? ¿De qué depende ese periodo refractario? De la edad de la persona. Obviamente, ya en personas mucho más grandes, aunque existe el bendito y santo Viagra, ¿no? Pues obviamente se asume que el periodo refractario es cada vez mayor, las erecciones son cada vez menos fuertes y los orgasmos también son cada vez menos intensos. Lo mismo para las mujeres. La mayoría de problemas en las mujeres es que tarda en llegar a la excitación y a veces de la meseta no pasan, nunca llegan al orgasmo. Esa es una disfunción que se denomina como anorgasmia o dificultad o imposibilidad de tener orgasmos. Eso es lo más común. En el caso de los hombres, ¿no? La primera es de aquí del deseo, la excitación, la persona no logra la erección, eso lo conocemos como disfunción eréctil. La otra disfunción es que entre la excitación y el orgasmo el tiempo sea muy corto, lo que también vamos a conocer como eyaculación precoz. También existe una disfunción donde la eyaculación es demasiado tardada o no llega, es decir, como la mujer, y es un tipo de anorgasmia y también es una disfunción. ¿Por qué se entiende como disfunción? Porque al no tener una secuencia más o menos normal, ¿no? En cuanto a sus tiempos, y ojo, de alguna u otra manera, este punto de orgasmo tendría que sincronizar con este punto, ¿sí? Obviamente estoy hablando aquí de relaciones heterosexuales, pero si habláramos de relaciones homosexuales, pues ambos puntos también tendrían que coordinarse, ¿sí? Solo que sus manifestaciones tienden a ser diferentes porque hay algo que no podemos negar, nuestra biología, bueno, así que nuestra fisiología es diferente. Sí, o sea, una mujer va a tener menos porcentaje de masa muscular y más porcentaje de grasa. ¿Sí? Un hombre va a tener más porcentaje de músculo y menos de grasa. Ojo, hablando en situaciones donde no existe obesidad o ningún otro tipo de condición especial. ¿Sí? Entonces, ya entendido esto, ¿sí? La disfunción es algo que afecta esta respuesta sexual humana, ¿sí? Pero el texto, el informe que van ustedes a leer, nos dice, bueno, tenemos una pequeña ventaja, el DSM-5 ya considera que la disfunción es más que las fases tradicionales, ¿no? De la respuesta sexual humana. Sí, aquí nos dice, se caracteriza por ser un trastorno importante, ¿sí? Que impide que se pueda experimentar placer o responder sexualmente, ¿vale? Nos dice aquí, en el pasado se definió en función del ciclo de la respuesta sexual, ¿no? Un modelo que cada vez se considera muy sencillo, ¿sí? ¿Cuál es la crítica de aquí? Que obviamente, de nuevo yo les estoy dando ejemplos, puede haber situaciones donde el hombre no tenga un periodo refractario. Puede haber, ahora sí que un trabajo del hombre sobre sí mismo para que pueda haber 2 orgasmos, que era ahorita lo que decía, que no es como 2 orgasmos para mí, pero es más como retener un orgasmo, pero sí se puede detener la eyaculación sin perder la erección y como alargar la duración del acto sexual del hombre, que normalmente es lo que se suele buscar. Creo que la eyaculación en el hombre promedio son 3 minutos promedio. Yo no sé dónde salen esas cifras, ¿eh? Pero bueno,
3 minutos, pues no está mal, ¿no? Pero en el caso de la mujer, su promedio es de 10 minutos. Estos promedios cambian según cultura, edad, experiencia y muchas cosas, ¿sí? Entonces puede haber circunstancias donde esos 3 minutos sean óptimos y donde 15 minutos no sean óptimos, ¿no? En el hombre y igual en la mujer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Normalmente esto es una respuesta a las formas en las que aprendemos e interactuamos sexualmente desde elementos culturales y sociales. Ahorita el mal más grande que estamos viviendo en todos los temas de sexualidad es el consumo de pornografía que está incrementando cada vez más en la población hombre y también en la mujer. Sí, entonces eso da para mucho. Te escucho, Gloria. Profesor, buenos días. Decía usted, bueno, como el lapso de tiempo para que me imagino el hombre y la mujer lleguen al clímax o al orgasmo, ¿no? Dice usted que es de 3 a 10 minutos. Cuando, siendo estas como las cifras generales o promedio, hablaríamos de una disfunción si el hombre, por ejemplo, eyacula antes de este periodo, que debería de ser como a los 3 minutos más o menos. ¿Se hablaría ya Sí, de una disfunción? sí, no, porque ahí te va, o sea, el hombre puede decir, mira, yo cumplí, yo 3 minutos y es el promedio. Que sea el promedio no significa que sea el óptimo. Eso es algo muy interesante. O sea, yo puedo decir que las conductas ansiosas empiezan a ser muy promedio, pero no significa que eso sea sano, ¿no? O puedo decirte que el promedio de peso corporal, o bueno, de índice de masa corporal de hombres adultos es de 26 o 27, que es sobrepeso. No obesidad, que es sobrepeso. Eso no significa que sea sano, eso no significa que sea óptimo. Entonces, si ese es el promedio, tampoco significa que sea lo ideal. Sí, digo promedio porque obviamente mucha de esta actividad sexual, sí, es decir, la disfunción sexual es muy común y depende de la edad cuando podríamos decir que eso no es alarmante. Un hombre de 15, 18, 20, con poca experiencia sexual, porque a lo mejor acaba de iniciar su vida sexual, o con experiencias sexuales muy intermitentes, pues a lo mejor esos 3 minutos no le generan grandes complicaciones y sus encuentros sexuales son muy esporádicos y muy casuales, pues a lo mejor sería difícil que él dijera, ¿sabes qué? Tengo una disfunción, ¿no? Yo lo disfruté y la otra persona no me dijo nada y con permiso, ¿no? Entonces, todo esto se valora desde lo social. Una persona que ya tiene una relación más estable, ¿no? Se esperaría que ese promedio lo aumentara, ¿no? Es decir, 3 minutos se hicieran 5, 7 y 8 o tal vez 10. Tanto en el caso del hombre esperaríamos que el promedio aumente y en el caso de la mujer esperaríamos que el promedio disminuya. Una mujer en sus primeras relaciones sexuales puede simplemente tardar 1 hora o aunque la persona esté 1 hora y media, no llega, ¿no? O sea, simplemente no va a llegar, que es la famosa anorgasmia. Entonces, con la mujer se trabaja generalmente sentimientos de culpa e incomodidad respecto a su cuerpo, ¿sí? Para que dure pues sí, para que tarde menos tiempo. Y con el hombre se trabajaría controles de la respiración, nerviosismo, para que pueda él durar más. Entonces, ¿qué nos va a valorar la disfunción cuando las dos personas lleguen y digan, ¿sabes qué? Yo tardo 10 y él tarda 7, ¿no? ¿Sabes qué? Ahí hay un tema porque yo no acabo, ¿no? Entonces, obviamente se trabaja en pareja una disfunción sexual cuando hablamos de personas casadas, ¿sí? O juntadas o en una relación estable, que se procura que estos puntos pues traten de sincronizarse. No todas las experiencias sexuales se tienen que sincronizar, habrá veces que el hombre acabe antes, ¿no? Y la mujer no llegue y no tiene que ser necesariamente un fracaso, ¿sí? O habrá veces donde la mujer acabe y el hombre no, y diga, no, espérate, estoy muy sensible y ya no. Es decir, también pasa al revés, es menos común, pero pasa, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿de qué depende la disfunción? De que sea frecuente, ¿no? Y de la insatisfacción y del estilo de vida de la persona, ¿sí? Entonces, por eso aquí nos dice, ¿sabes qué? Es que si valoramos desde esto, ¿sí? Pues vamos a quedarnos con que todo esto es demasiado sencillo,
¿sí? Y entonces tenemos que asumir un diagnóstico desde la complejidad que es la respuesta sexual. Una persona que no va en pareja, pero que dice, ¿sabes qué? Mira, yo tengo múltiples relaciones sexuales, pero me he dado cuenta que termino muy rápido, ¿sí? Y que las mujeres tardan mucho con las que acostumbro o con las que suelo encontrarme, ¿no? Y creo que mis 10 minutos no son suficientes, necesito 15, ¿no? Es un decir, obviamente lo estoy cuantificando pues para que sea como entendible. Sí, yo creería que en un hombre ya algo óptimo para evitar como esa situación de la eyaculación precoz o de que la persona no llegue, pues a lo mejor estaríamos hablando de entre 7 y 8 o 10 minutos dependiendo la edad, la locación, la cultura, el tipo de parejas que tiene. O sea, una persona de parejas casuales pues a lo mejor requiere un poco más de promedio. Una persona de una pareja monogámica, sí, pues a lo mejor se acopla la pareja y los dos se acostumbran al otro, las relaciones sexuales se vuelven más cómodas entre ellos y a lo mejor los 8 minutos iniciales que no fueron tan buenos al inicio, después son buenos, ¿sí? Todo depende de muchas cuestiones, ¿no? Entonces nada más hay que tener ahí cuidado, no hay cifras exactas, yo no le puedo decir a alguien, no, es que son 5 minutos, ¿no? Y no, eyaculación precoz. O sea, a lo mejor con su pareja eso le da, y no es una disfunción y él está contento con la vida, ¿no? A lo mejor el cuate tiene 20 años o 18 y todavía más, ¿no? Normalmente el hombre, por edad, solo por edad, y esto es porque se reduce su sensibilidad, suele alargarse esto con la edad, ¿sí? Solo por edad, ¿no? A veces ni siquiera con práctica. Y depende mucho el tipo de práctica que tenga a nivel individual. Ahorita uno de los problemas más comunes en los hombres con el consumo de pornografía es que consumen y pasan dos cosas. La primera es que cuando lo hacen a las carreras, ¿no? Y cuando se masturban, pues, se tardan 2 minutos, porque pues no hay a quien satisfacer, pero lo hacen a las carreras y obviamente acostumbran a su cuerpo a responder a esa velocidad. Eso es muy común con adolescentes y por eso hay que procurar que si ellos van a iniciar actividades sexuales, aunque sean masturbatorias, pues se le diga, ¿sabes qué? Tómate tu tiempo, ¿no? No lo hagas a la carrera, ¿no? Sobre todo si tienen hijos adolescentes, ¿no? No los sentencien a que por pena y tabú, ¿no? Pues lo haga a escondidas mientras se baña y nos tardamos 5 minutos bañándose y entonces lo hacen 3, ¿no? O sea, por ahí va la idea, ¿no? Ok, También lo gracias, otro es, maestro. sí, de nada, es evitar, ¿no? Que nuestros modelos educativos que no son educativos sean las pornografías. El otro fenómeno es, la pornografía ya se puede categorizar como una adicción su consumo y en general, para que no sea problemático, se habla de que debe de ser 2 o 3 veces al mes su consumo. Y además hay que cuidar el tipo de consumo. Ahorita uno de los problemas sociales más graves es la normalización de la pornografía. Yo casi no recomiendo series, pero hay una serie de HBO que actualmente solo es Max, que se llama Euforia. Toca esos temas, o sea, si usted lo ven como psicólogos, no por el drama, sino por los temas y cómo los toca, lo toca muy bien, ¿no? Y hay una parte donde dicen, ¿sabes qué? El problema es que todos los hombres lo que ven es porno y encima lo que ven del porno son cosas muy intensas, ¿no? Como el género osado. El porno tiene la característica de liberar demasiada dopamina de forma no tan natural, ¿sí? Y esta liberación no natural de dopamina genera resistencia, por lo que el hombre o la persona que consume, digo hombre porque normalmente son hombres, pero también puede darse con las mujeres, suele buscar cada vez dosis más grandes, ¿sí? Y entonces, ojo, la excitación se da por algo que se llama estímulo sexual efectivo. El estímulo sexual efectivo puede ser una caricia, puede ser un beso, puede ser fricción, ¿no? Puede ser toqueteo, puede ser sexo oral, ¿no? De nuevo, todos esos estímulos tienen características. Eh, van dirigidos a distintos órganos sensoriales, incluso puede ser el olor, ¿sí? O solo la vista, puede ser solo ver, ¿sí? Y van a variar en su intensidad. Lo ideal es que un hombre se pueda excitar solo, vamos, a lo mejor con un beso, ¿no? O sabiendo que es un momento ideal, ¿sí? Pero el problema del porno es
que hace insensible a que se excita y cada vez necesita de cosas más intensas. Se acostumbra tanto al porno que es muy irreal, el porno es muy exagerado, muy irreal, es muy cambiante, o sea, la persona puede ver un video y cambia a otro en 10 segundos y cambia a otro y cambia a otro, y la vida real no es tan cambiante. Entonces, a veces pasa con los hombres que se acostumbran tanto a la pornografía que cuando llegan con una persona, digo persona porque puede ser hombre o mujer, o incluso un transexual, ya, o sea, él necesita más. Y entonces ya sufre disfunción eréctil porque está tan insensibilizado, sí, que pues es un problema. Entonces, si tienen adolescentes o ustedes mismos, hombres o mujeres, consideren que el consumo del porno es un problema y que lo ideal es, ojo, no es malo el que se masturbe uno o el que busque esa satisfacción sexual. Los primates lo hacen, ¿no? Y algunas especies animales, no todas, lo hacen, porque al final nosotros somos seres sexuales que buscan placer y la sexualidad está en todo lo que hacemos, ¿sí? Entonces eso no es malo. Lo malo es cómo buscas esa excitación, ¿sí? Y entonces si lo haces a través de mecanismos que han demostrado que son nocivos, pues claramente vas a tener problemas después, ¿sí? Porque la vida no es como la pornografía. Yo digo a veces de broma, a mí todavía no me pasa que llega la repartidora de pizza así súper sensual y me hace el amor, ¿no? O sea, todavía no me pasa, ¿no? Y no me va a pasar nunca, ¿no? Y en el porno sí pasa, ¿no? Entonces, esa parte, digo, disculpen si estoy hablando así como sin tapujos, pero obviamente estos temas no se pueden hablar así como de pene, jajajaja, ¿no? O sea, no puedo yo tener así como una postura y ya, todos ustedes son adultos, ¿no? Istria, te escucho. Sí, maestro, bueno, se me hace interesante todo lo que nos está comentando, porque pues igual, eh, por, no sé, creencias de familia, que esos temas no se deben hablar o cualquier cosa, ¿no? Entonces también me abre un poquito más eh, eh, el querer involucrarme más, porque pues de esta manera al involucrarme o tener mayor conocimiento puedo yo de cierta manera guiar en mi caso, a mi hija de 16 años, pero también me provoca curiosidad otro lado, de lo que nos decía de la erección. Si la persona no le gusta que lo toquen, no sé, como que hay cierta resistencia, me preocupa ese lado. Puede ser signo de que fue violada o solamente es inseguridad. Ok, bueno, vamos por partes, ¿sí? De nuevo, cada diagnóstico se hace de forma individual y tendríamos que ver, pues, caso por caso y con conductas y frecuencias y circunstancias en las que se da la conducta, es decir, hacer un análisis funcional de la conducta. No hay que perdernos de todo esto. Las causas más comunes de la anorgasmia en la mujer es el abuso sexual. En Latinoamérica se calcula que entre 6 o 7 mujeres de 10 han tenido algún tipo de abuso sexual. Abuso sexual no es violación siempre. Lo incluye, pero no siempre. Pueden ser toqueteos forzados, puede ser un acoso persistente en la calle, ¿sí? Que incluye igual toqueteos no consensuados, ¿no? Puede ser estos cuates que se suben a los transportes públicos y se empiezan a masturbar y a veces eyaculan en la ropa de las mujeres, ¿no? O sea, esas son parafilias, esos son trastornos parafílicos, ahorita hablamos de eso. Pero el punto es que me temo que es muy común el abuso sexual en las mujeres. Normalmente, yo siempre lo he dicho, yo en consulta siempre descarto que haya algún antecedente de abuso sexual. Sea una mujer joven, grande, de edad mediana, alta, chaparra, o sea quien sea, venga de donde venga, pues ese riesgo ahí está, ¿sí? Bueno, entonces el problema con las mujeres son eso, y el otro problema más común de la anorgasmia, ya estamos hablando de una disfunción muy específica, es que a la mujer tiene que lidiar con dos cosas al mismo tiempo. La hipersexualización que hacen de las mujeres en los medios masivos y en la pornografía, por lo que el hombre ve a toda mujer, o sea,
si bien nosotros crecimos en una época donde a lo mejor la pornografía era el VHS que tenía el primo del amigo y que te prestaba y que no era tan fácil agarrar y verlo, porque a lo mejor solo la sala tenía videocasetera y ahí todo el tiempo había alguien, o sea, no era tan disponible. ¿Sí? O sabes que era la revista ahí que tenías escondida en tal lado, que además una revista no le llega a la estimulación que producen los videos de ahora, ¿no? Ahorita que te vas al baño ya tienes todo, aquí tienes todo, tienes 1.000 millones de horas de pornografía, que es un problema grave, ¿sí? Entonces, del lado del hombre es ese acercamiento, ¿sí? A esa pornografía, ¿sí? Y del lado de la mujer es que se le dice, se le hipersexualiza, pero también se le dice, no, tú tienes que ser una santa, ¿no? O sea, sí te van a acosar en la calle, pero tú eres una mujer bien, ¿no? Entonces, ese tema genera culpa y vergüenza sobre sus cuerpos o sobre sus actividades y genera la anorgasmia. Entonces, la respuesta de no querer tocamientos o no sentirse cómodos se puede deber a unas cuestiones de historia personal o cuestiones socioculturales. ¿Cómo hay que saberlo? Pues hay que hacer un diagnóstico y Maestro, ver cuándo es un problema. perdón. ¿Cómo? Perdón, no te Okay. escuché. Y en el caso, y bueno, eso en parte hacia la mujer. Y ahora si cambiamos el papel hacia el hombre, o sea, la misma situación, pero hacia el hombre, o sea, también podría ser lo mismo. Sí, mira, no quiero generalizar ni satanizar. Los problemas actuales más comunes de disfunciones sexuales se deben al consumo de la pornografía, ¿sí? Pero en el caso de los hombres, por ejemplo, depende de la edad. Si estamos hablando de un hombre de 40, 50, de que creció en cierto contexto cultural, puede ser que su educación sexual sea muy pobre. De hecho, en general, la educación sexual es muy pobre de todas las personas, ¿sí? Y crea que el acto sexual es bajarse los pantalones, penetrar y vámonos, ¿no? Con permiso, ¿no? No, a veces no existe ese juego del deseo y la excitación, ¿sí? Y pues obviamente eso dificulta que la mujer se excite, ¿no? Y llegue a un orgasmo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el hombre a veces, ¿no? Pues es más reactivo, ¿no? Si nos damos cuenta, esta fase suele ser mucho más corta, ¿no? Y en la mujer tarda más, ¿no? Entonces, de nuevo, las disfunciones pues sería estudiarlo de 1.000 maneras, ¿no? Sería literal un curso completo, ¿no? Y no uno de 4 o 5 clases, ¿no? Para, pues, obviamente poder satisfacer a lo mejor todas esas dudas. Yo les invito a que revisen a Master y Johnson's y obviamente leanme esto, ¿no? Si yo se lo estoy recomendando es porque es una lectura buena y más o menos actualizada. Por ejemplo, nos dice 43% de las mujeres y 31% de los hombres sufren disfunción sexual. Ojo, en Estados Unidos. Aquí en México yo no sé si esta cifra sea 50, 60, 40, 70, o sea, estoy seguro que la cifra es más. ¿Por qué? Porque no tenemos esa educación sexual, ¿sí? Bueno, nos dice que normalmente la falta de satisfacción, sí, nos puede llevar a otro tipo de problemas como depresión, problemas maritales, enfermedades físicas, etcétera. Y ojo, tanto la falta se asocia a esto como las causas pueden ser sobrepeso, diabetes, entonces todo un tema. Nosotros no podemos asumir que todas las disfunciones sexuales son por el consumo de porno. Es lo más común, pero puede deberse a que la persona está tomando un medicamento, a una enfermedad endocrina, a un largo etcétera. Entonces siempre hay que descartar las cuestiones fisiológicas. Yo tuve un paciente, ¿no? Que llegó y se trató de quitar la vida, ¿no? Una persona ya de 60 años, lo detuvieron, ¿no? Y hay que conocer cifras. Por ejemplo, el 80% de los suicidios en México son hombres. ¿Por qué? Porque los pates no avisan y cuando lo hacen de un momento a otro, ¿no? Y son muy atrabancados. Entonces ya cuando yo reviso la historia clínica de la persona, hasta la sesión 2, porque luego no te dicen cosas importantes y hay que preguntar, me comentó que tenía problemas de la próstata y hay un medicamento que se diagnostica para la próstata que se llama finasteride, y ese finasteride a veces produce una baja del conteo de la testosterona. Obviamente una baja del conteo de la testosterona
es decir, hombres con poca testosterona, suelen tener depresión y ansiedad e intentos suicidas, perdón, o suicidios, ¿sí? Entonces hay que conocer de este tipo de problemas médicos, no porque seamos médicos, sino para evitar un mal diagnóstico. Y yo dije, a ver, el cuate, la familia estaba muy preocupada, y cuando yo hice las evaluaciones, sí, tiene elementos que hacen que sea probable que tenga un intento suicida. Tiene tempestuosos e histriónicos, es decir, es muy enérgico. Y las personas que son muy enérgicas, cuando le echan muchas ganas a algo y no lo logran, se deprimen mucho. Pero él requería una suma de factores, ¿no? Que lo hicieran viable. Pero si a esos factores le sumas encima el consumo de un medicamento, pues es muy difícil diagnosticar, y me temo que la mayoría de problemas actuales tienen que ver con sobrepeso, consumo de drogas, consumo de medicamentos, consumo de pornografía. Entonces, cuando ustedes vean por qué hay una disfunción o un trastorno, siempre tienen que descartar condiciones médicas u otro trastorno relacionado, ¿vale? Muy bien, nos dice aquí que existen tratamientos farmacológicos para los trastornos sexuales, ¿sí? Y que el uso de este tipo de terapias, ¿no?, ha incrementado. Yo les puedo decir que en general es malo, pero de nuevo depende. Oye, es que el cuate tiene disfunción sexual. ¿Cuántos años tiene? 40, bueno, disfunción eréctil. No, pues 47. Lleva casado 15 años, ¿no? O 20 años. Y sufre sobrepeso y su pareja igual. Ah, pues sabes que a lo mejor el tratamiento farmacológico va a estar bien, sí, porque tiene muchos elementos que podrían explicar la disfunción eréctil. Entonces ahí, bueno, hay que ver mucho digamos, enfoque. Muy bien, voy a tratar de ir un poquito más rápido, ¿sí? Nos dice aquí que dependiendo la fase, el tipo de disfunción que tenga, ¿sí? Por ejemplo, en la fase del deseo, ¿sí?, que es la que les estaba yo mostrando aquí, ¿sí? Nos dice que la mujer suele tener poco interés o no logra la excitación, ¿sí? Y bueno, obviamente puede haber otro tipo de disfunción como la aversión sexual. La aversión sexual es algo que se eliminó del DSM-5, ¿sí? Que básicamente le pusieron de nombre, por aquí está, aquí está. Trastorno por aversión. Aquí nos dice, ¿sabes qué? Se eliminó el trastorno por aversión sexual, pero eso no significa que no exista, ¿sí? O sea, que lo hayan quitado en el DSM-5 no significa que no exista, ¿sí? La aversión sexual es cuando se sufre un abuso sexual y la persona le tiene fobia, pánico al sexo, ¿sí? Y esto me temo que es más común de lo que parece. Esto obviamente es como lo que suele suceder más, suele suceder más algunas cosas en un sexo que en otro. En hombres también puede existir aversión sexual, ¿sí? Y puede haber hipoactividad o deseo hipoactivo, ¿sí? Cuando vamos a la parte de la excitación, ¿sí? Se mantiene la misma clasificación. En el caso de los hombres, el trastorno eréctil, ¿sí? Cuando hablamos de la fase de orgasmo, ¿sí?, podemos hablar de trastorno orgásmico femenino, conocido como anorgasmia, ¿sí? O en el caso de los hombres, dos, eyaculación precoz o eyaculación tardía. Cuando hablamos de una respuesta alterada, ¿sí?, pues vemos que tanto hombre como mujer la pueden tener, ¿sí? Una respuesta alterada es que tarda mucho o que el orgasmo dura mucho, etcétera. Una respuesta sexual alterada puede deberse sobre todo a cuestiones fisiológicas, ¿sí? Y dolor sexual, trastorno del dolor genitopélvico y penetración, eso es muy común en mujeres. Y en hombres puede haber condiciones fisiológicas que hagan que le duela el pene al tener relación sexual. Las causas del dolor pueden ser variadas, desde la falta de lubricación o relaciones sexuales como muy agresivas, como algún tipo de cuestión fisiológica. Sí, existen mujeres que, por ejemplo, su vagina suele contraerse mucho, aunque esté excitada, suele mantenerse contraída y a veces suelen regenerar el himen, ¿sí? El himen es esta capita a la que le denominan virginidad, ¿no?
Y a veces en algunas mujeres, cuando no tienen actividad sexual seguida, algunas pueden regenerar el himen. Otras pueden que nunca se rompa el himen. Pero ese himen puede hacer que sea dolorosa el acto sexual. Y a veces tratamientos tan sencillos como usar lubricantes, pues pueden resolver el problema. Otras veces no. ¿Sí? Entonces, eso es algo, de nuevo, todo esto es, por algo existe la especialidad de sexología, ¿vale? Bueno, nos hablan de Master y Johnson. Master y Johnson son dos autores que hicieron un montón de técnicas para el tratamiento de las disfunciones sexuales, ¿sí? No, bueno, aquí básicamente nos dice que dependiendo de qué, ¿sí? La persona, por ejemplo, aquí, lo que se trata desde el modelo de Master y Johnson es que se tenga la máxima excitación antes del orgasmo. ¿Por qué? Porque hará que el orgasmo sea mucho más fuerte. Uno de sus modelos, y esto es algo muy interesante, es como buscar ganar, ganar. La idea de la educación sexual o de la terapia sexual es que el placer sea el mayor posible. Un hombre que dura 3 minutos, obviamente va a tener una excitación y va a ir contrayendo sus músculos pélvicos y para pronto los que tienen que ver con los músculos del pene, ¿sí? Va a empezar a haber como un aumento de la tensión. Es algo muy interesante porque si el hombre logra mantener más esa tensión, porque además, les voy a poner un ejemplo. Cuando vamos al baño y detenemos la pipí, ¿no? Apretamos el esfínter, ¿no? O sea, decir, lo dejamos de orinar o evitamos, tenemos muchas ganas, solemos apretar el esfínter. El esfínter, tanto en el hombre como en la mujer, pues nuestro máximo control tiene que ver con orinar, ¿sí? Pero si un hombre está, digamos, en la fase de la meseta, es decir, está siendo estimulado, ¿no? Y tiene la erección, y el hombre aprieta el esfínter, el apretar el esfínter lo va a sentir satisfactorio, pero va a acelerar o va a adelantar el orgasmo, ¿sí? Apretar el esfínter puede ser un arma de dos filos. Por ejemplo, si el hombre tiene una erección que no está tan fuerte, puede apretar el esfínter para aumentar la sensibilidad y fortalecer esa erección, ¿no? Eso sería normal cuando hay disfunción eréctil. Cuando hay eyaculación precoz, haría lo opuesto. En vez de apretar el esfínter, lo tiene que relajar, ¿no? Para evitar anticipar su eyaculación, su orgasmo. Si lo relaja y no lo aprieta y lo retiene por mucho tiempo, obviamente el placer va a ser mayor. Entonces, un hombre que se tarda 6, 8, 10 minutos, si estoy aguantando, no, vamos a decirlo así, pues obviamente pues se va a ver recompensado con un orgasmo más intenso. ¿Sí? Del lado de la mujer, el juego es diferente. La mujer no necesita, en líneas generales, ninguna estrategia que le reduzcan la excitación para durar más. O sea, la mujer al contrario, tiene que implementar mecanismos donde ella se excite más rápido, ¿sí? Para que su orgasmo no tarde tanto, ¿sí? Y también tiene que ver con este juego de apretar el esfínter. Sí, hay por ahí algunos ejercicios del cuello pélvico, ¿sí? Que servirían para mejorar eso. Sí, muy bien. Obviamente, todo esto es para adentrarnos muy de lleno en muchas cosas. Yo sé que no estoy explicando todo, ¿sí? Estoy tratando de ser lo más abarcativo posible. Nos dice que hay algunas cuestiones médicas y quirúrgicas, yo ya les había comentado, que pueden producir una disfunción. Pues aquí básicamente nos dice que puede haber hipotiroidismo, alguna cuestión de los riñones, ¿no? Hipogonadismo, o diabetes mellitus que afecte, ¿no? La libido es la energía sexual o el deseo sexual, que generen impotencia o que hagan que haya menos lubricación, ¿sí? Problemas vasculares como la hipertensión, la aterosclerosis, accidentes cerebrovasculares como una embolia cerebral, insuficiencia venosa, drepanocitosis, ¿no? También pueden generar impotencia, ¿sí? O baja libido. Aquí doy un ejemplo bien bobo y nadie lo relaciona. Tanto la cerveza como el cigarro suelen contraer nuestros capilares.
¿sí? Y afectan obviamente la calidad del flujo sanguíneo. El pene se pone duro con sangre, ¿sí? Y si la sangre no circula como debería por obesidad, por exceso de grasa, por consumo de alcohol, ¿no? Eso pasa muchísimo con la malta, no, sí, con la malta de la cerveza, ¿sí? O sea, el alcohol es terrible, es enemigo de la salud sexual y también el cigarro. ¿Sí? A nivel neurológico, pues ya son condiciones muy específicas, una hernia, una neuropatía, pero siempre hay que descartarlas, ¿no? Obviamente hay enfermedades así muy específicas, hepática, prostatectomía, un largo etcétera, ¿sí? Bueno, estos son procedimientos quirúrgicos donde puede haber afectaciones, ¿no? Incluso la amputación, ¿sí? O la pérdida de un seno por cáncer de mama, pueden generar disfunciones. ¿Por qué? Porque algo bien importante de todo lo que es la sexualidad es que el primer paso es aceptar tu cuerpo, ¿no? Aceptar que Dios te dio 8, 10, 12, 15 centímetros, aceptar que Dios te dio senos grandes, medianos, pequeños, yo qué sé, ¿no? O sea, estoy hablando con... Yo sé que a lo mejor no estamos acostumbrados a ese lenguaje, pero es una realidad. Entonces, mucho de la terapia sexual tiene que ver con la aceptación del cuerpo, pero yo diría que también tiene que ver con prácticas de vida más saludables, ¿sí? Muchas veces vamos a buscar que la persona baje de peso, ¿sí? O vamos a buscar que la persona, obviamente no nosotros, sino con ayuda de un nutriólogo, ¿sí? O vamos a ver si no tiene algún tipo de tratamiento hormonal, ¿sí? Que explique a lo mejor los problemas sexuales. Obviamente, entre más jóvenes, pues menos probable que lo fisiológico afecte, entre más grandes, más probables, ¿vale? Ya nos viene aquí desarrollando algún tipo de trastornos, ¿sí? Pero bueno, me voy a ir adentrando a lo que me interesa, ¿sí? Ya como disfunciones, tenemos trastorno de la erección, ¿no? Los síntomas deben de estar presentes en cierto grado de encuentros y un largo etcétera. Vienen como varias categorías. Por ejemplo, oye, una vez tuve una erección, ¿ya tengo disfunción eréctil? No, ¿no? Tendría que pasarte en la mayoría de encuentros sexuales, ¿no? No en uno. Sí, y entonces, bueno, vamos viendo ahí, o ustedes van a revisar en qué consiste cada disfunción, ¿no? Cuál es su clasificación, más o menos cuál es su porcentaje de frecuencia, ¿sí? Eso lo van a ustedes, obviamente, a investigar, ¿sí? Hay disfunciones, por ejemplo, aquí que dice afecta a los dos sexos, ¿sí? Y hay otras que son específicas de cada sexo, ¿vale? ¿Por qué? Porque nuestra anatomía es diferente. Tenemos aquí los trastornos parafílicos y esto es a lo que quería llegar muy brevemente. Estos trastornos afectan a terceros, son las famosas parafilias y son una cosa horrible. ¿Sí? En el manual de técnicas de modificación de la conducta viene un ejemplo de cómo se utilizan técnicas de castigo para tratamientos. El único trastorno donde se vale utilizar castigos para extinguir conducta, solo he visto ese tratamiento, es para extinguir conductas pedofílicas. El tratamiento consistía en que la persona se dio cuenta que se estaba excitando pues, por niños, ¿no? Y lo que se le dio fue un frasquito con un olor muy fuerte, un químico que olía así guácala, y cada que se daba él cuenta que se estaba excitando porque pensaba en niños, tenía que oler eso, el olor era tan desagradable que inhibía la erección. Entonces, como lo hizo varias veces, pues se logró controlar ese trastorno. Entonces, las parafilias sí se pueden tratar, ¿sí? O sea, y de hecho un sexólogo es el mejor para eso, ¿vale? El exhibicionismo, pues básicamente es estar ahí de exhibicionista, ¿sí? Lo que excita es que las personas sienten miedo o asco por la persona, ¿vale? El fetichismo es demasiada excitación por cuestiones o por objetos inanimados, pueden ser esto de las máscaras de látex, cierta lencería, aquí hay cosas bien tocadas, ¿eh? Normalmente los trastornos se mezclan entre ellos y el fetichismo suele mezclar con el sadismo o con el masoquismo, ¿sí? Es decir, pues que haya golpes y cuestiones muy fuertes. Puede quedar en una práctica más o menos funcional o puede ser una persona sádica que mata
pues, a las personas que violan, ¿no? El froterismo, ¿no? Es básicamente estar en lugares públicos sin rozarse. La pedofilia, ojo, aquí nos dice menor de 16 y ser al menos 5 años mayor que la víctima. Esto es bien complicado, dice aquí. La actividad sexual con un niño prepuberal, ¿no? Es decir, la pedofilia puede ser un niño o un adolescente de 10, 12, 13 años. Luego nos dice, el paciente debe tener al menos 16 años de edad, o sea, que si el chamaco tiene 15 y tuvo relaciones sexuales con alguien de 12, pues no es pedofilia. Sí, esto es cuando vemos que los trastornos también dependen de las normatividades y los convencionalismos. Entonces, obviamente, si yo tengo 30, ¿no? Y la persona tiene 16, pues ahí es pedofilia, ¿no? Porque hasta la ley lo dicta. Si yo tengo 18 y la persona tiene 16, ojo, sí se puede considerar delito el famoso estupro, ¿sí? En el Código Penal, pero clínicamente hablando, pues estás hablando de 2 años de diferencia. Claro que no es pedofilia, ¿sí? Oye, a lo mejor uno tiene 20 y el otro 16, casi son 5 años, pero no es tan grave. Oye, uno tiene 18 y el otro tiene 30, ¿no? ¿Es pedofilia? Pues legalmente no, pero aquí nos dice y ser al menos 5 años mayor que la víctima. Es bien relativo porque es bien normal que personas de 20 se casen con personas de 30 y no es pedofilia. Entonces, de nuevo, hay que ver en qué momento vamos a poder definir esto. Oye, pero el cuate tiene 40 y nada más sale con personas de 18, 20, 19. A lo mejor sí sería pedofilia, aunque no esté tipificado. Oye, pero el cuate tiene 30 y la persona 20, son 10 años. Depende de los convencionalismos sociales. Sí, aquí en México es muy normal 10 años de diferencia. Es muy normal. Sí, o sea, es algo que heredamos culturalmente y entonces no entra la pedofilia. Sí, eso es algo bien interesante, ¿eh? Masoquismo, pues obviamente que te humilles. Travestismo, ojo, sí, chequen esto. Aquí hay un tema que creo que no me va a dar tiempo de abordar, pero habla de un trastorno que es el trastorno, por aquí está, disforia de género, ¿sí? La disforia de género es el clásico, soy un hombre en el cuerpo de una mujer o soy una mujer en el cuerpo de un hombre. Vamos a notar algo, antes se le llamaba trastorno, aquí ya no, pero es un tema de lo políticamente correcto. Al final, una persona que dice que está en un cuerpo que no le corresponde, pues es una persona similar al anoréxico que dice que está gordo cuando está en los huesos. O sea, hay, digamos, una alteración de la percepción de la realidad, ¿sí? Aquí este tema es muy delicado, no me va a dar tiempo de comentarlo, pero vamos a entender que los transexuales no son enfermos mentales, ¿sí? Se les tiene que tolerar, debe de haber tolerancia. Tolerar es, aunque no estemos de acuerdo con su práctica, ¿sí? No debemos juzgarlos, discriminarlos o hacerlos menos, pero obviamente es un tema bien delicado, ¿no? Porque de nuevo, yo he oído de casos donde las personas van al psiquiatra, necesitan el visto bueno del psiquiatra para poder iniciar su cambio de sexo. En esta serie de Euforia viene algo de eso. Y una vez que se cambia el sexo, es que es algo irreversible y generalmente implica operaciones quirúrgicas muy agresivas y no puede haber marcha atrás, ¿no? Y he escuchado casos donde el psiquiatra le dice, sí, te puedes cambiar de sexo, pues para no ser una persona intolerante, ni mala, ni nada, y acaba recibiendo demanda 5 o 10 años después porque le debieron de haber dicho que no. Es un tema muy complejo, ¿ok? Pero ante todo hay que ser tolerantes. Muy bien, no me da tiempo obviamente de comentar, ¿sí? Es una lectura larga, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene trastornos y tiene disfunciones. ¿Sí? Si nosotros vemos en nuestro temario, que lo voy a compartir al ratito, ¿sí? Pues vean nada más cuántos temas son. Entonces, yo les estoy dejando una lectura así, larguita, ¿sí? Si son 27 páginas, pero obviamente, bueno, quítenle ahí, las referencias son 24. Pues la intención es que conozcan más. Ya es la hora, no sé si tienen otra clase, no quiero interrumpir su otra sesión, ¿sí? Ya están ahí las asignaciones, voy a tratar de ir así. ¿Por qué? Porque son muchos temas y son muy interesantes. Ustedes complementen sus dudas leyendo o preguntando en clase, como ahorita lo hicieron. Oye, ¿y aquí qué? ¿Y aquí? No voy a resolver todo
porque el tiempo es limitado, ¿no? No porque no quiera, ¿no? Porque a lo mejor va a haber quien no le dé tiempo de preguntar, ¿sí? Y pues ante todo, pues, gracias por estar aquí presentes, me da gusto verlos de nuevo, ¿sí? Y les deseo excelente fin de semana.